Amén, bendiciones a todos. El Señor les bendiga. Esta noche vamos a estar compartiendo un tema que es, tiene varios ángulos, pero la importancia, vamos a descubrir por parte de la palabra del Espíritu Santo lo importante que es para nuestro Señor y Salvador la armonía. Y cuando hablamos de armonía, lo vamos a presentar en todos los ámbitos, en el ámbito personal, familiar, pero también como iglesia, también como congregación, porque el pasaje del cual nosotros vamos a extraer el consejo de Dios, ya hemos venido dándole vueltas, hemos venido presentando Mateo capítulo 18. Hemos venido presentando el contexto de Mateo 18 en varias oportunidades, pero siempre presentamos Mateo capítulo 18 tratando de mostrarle al pueblo de Dios el contexto que hay para que ningún versículo se salga o se saque de contexto. Una de las cosas que siempre dijimos fue que siempre se utiliza de forma equivocada Mateo 18:18 cuando dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y siempre hemos venido rondando, dándole vueltas, mostrando de que todo el contexto de Mateo 18 tiene que ver con una de las más profundas enseñanzas de reconciliación dadas por el Señor. A esto se le puede considerar la didaché de Jesús o la enseñanza directa de Jesús. Esta enseñanza directa, a pesar de que dentro de ella hay una parábola, que es la parábola de la oveja perdida, no deja de coincidir y no deja de estar perfectamente alineado a toda la revelación y a toda la escritura del Antiguo Testamento, porque son principios eternos. Todo lo que está escrito es para nuestro consejo. Y el mismo que le entrega los fundamentos al apóstol Pablo es el mismo que escribió, el mismo que dijo estas palabras, el mismo que dijo estas palabras en Mateo 18. Y como hemos venido hablando de el contexto, hoy queremos mostrar cuál es entonces, hermano. Si usted ha mostrado tantas veces, me dirán muchos, si usted ha mostrado tantas veces el contexto, pues entonces muéstrenos el consejo. Y hoy el título de esta enseñanza es el poder de la reconciliación, que también tiene que ver con el poder del perdón. El poder que esto tiene en el mundo espiritual. El poder que hay cuando nosotros guardamos los principios establecidos aquí. Posiblemente algunos no han podido escuchar el contexto de esta enseñanza, pero hoy lo vamos a hacer de forma lo más rápido posible porque quiero ir directamente al consejo del texto. Siempre decimos que cada aplicación es válida, cada aplicación es positiva, lo que le llaman rema en las iglesias, pero siempre insistimos en que en la propia palabra hay consejo. Si nosotros miramos lo que está escrito, hay muchísimo consejo. Y para aquellos que no lograron escuchar de parte nuestra en ninguna de las anteriores oportunidades acerca del contexto, quiero que sepan que en el contexto, de la manera más rápida que pueda presentárselos, nuestro Señor está resolviendo una especie de conflicto, una especie de disputa, una especie de situación interna de los apóstoles donde ellos querían saber y insistían en que Jesús les dijese quién de los 12 era mayor que el resto. Esta fue una situación que los apóstoles era muy importante para ellos, el tema de las jerarquías o los rangos.
Y esto se ve mucho en nuestras iglesias. Muchas veces en nuestras iglesias vemos las disputas de las personas que quieren estar mucho más cerca del apóstol o el pastor, el profeta o el que les toca a ustedes. Hay gente que pelean esos lugares, pelean esa cercanía con el líder principal de la iglesia. O sea, lo que Jesús está tratando aquí es una situación que se ve diariamente en, quizás, no quiero exagerar, pero posiblemente en un 90% de nuestras iglesias. Creo que una iglesia no sería iglesia si no existiera este tipo de situación. Por lo tanto, lo que Jesús está tratando aquí es digno de mirar con mucho cuidado, porque vamos a encontrar mucho consejo, mucha aplicación para nuestra vida personal como oveja y para los pastores, como pastores también, para cómo tratar con esta situación. Jesús está tratando con una disputa, una diferencia interna, y podemos ver el contexto de todo Mateo, marcando muy bien el énfasis que hay en Mateo 18, versículo 1. Los que tienen Biblia, por favor, anoten bien, tengan una libretita, una pluma, un papel, por favor. Si usted se fija, Mateo 18, versículo 1 dice, en aquel tiempo. Tenga muy presente que allí dice en aquel tiempo. Nosotros, por la gracia que el Señor nos da, a veces nos fijamos en detalles escriturales que son dignos de marcar. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 2, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Antes de entrar en el consejo, la aplicación de la didaché de Jesús, la enseñanza directa de Jesús, les voy a mostrar rápidamente que aquí había un conflicto real. Quiere decir que si aquí se estaba disputando quién era el mayor entre los discípulos, a alguien se le quería considerar el mayor y a alguien se le quería considerar el menor, o había alguien dentro del grupo de los apóstoles que quizás uno de ellos o algunos de ellos consideraban que no debería estar allí, que no merecía ser apóstol o que era demasiado joven para ser apóstol. Y eso fue una gran realidad. Hans, ¿estás por allí? Hay como un ruido. No sé si me puedes corregir ese ruido allá, Hans, por favor. Hay un ruido que está interrumpiendo lo que estoy... Amén. ¿Me logra escuchar, maestro? Sí. Ok. Vamos a hacer. Ok. Va a desaparecer en 3, 2, 1. Amén. Ese era el ruidito que estaba molestando. Gracias, Hans. Gracias. Como les decía, aquí había una situación donde los apóstoles, y esto es muy necesario remarcarlo, porque aquí parte no solamente el contexto. Fíjense dos cosas que salen de aquí. De aquí sale el contexto y de aquí sale el consejo, la aplicación que hay aquí para nuestras vidas, para los pastores, para los jóvenes, para la iglesia en general. Tanto del contexto sale enseñanza como de la aplicación. Tengan presente que el apóstol Juan fue y era el más joven de todos los apóstoles. Una de las razones por las cuales Juan podía estar y podía meterse en el pecho de nuestro Señor Jesucristo es porque era un joven. Posiblemente podía tener entre 14 a 16 años, por allí les daré el dato exacto. Sabemos que ese dato existe. Juan era tan joven que algunos de los apóstoles consideraban que él no merecía o no llenaba los requisitos para ser apóstol por su edad, por su inmadurez.
por quizás comportamientos de chiquillo o de joven que tenía en medio de los apóstoles. Pero nuestro Señor tenía un plan, tenía un proyecto, tenía algo especial para él, porque resulta y pasa que Juan es aquel apóstol que fue el último de todos los apóstoles en partir, en fallecer, después del exilio de la isla de Pasmos. Juan fallece aproximadamente a los 100 años. Indica que nuestro Señor escoge a Juan con un propósito. Aún siendo joven, y aún Pedro y los demás apóstoles no sabían, no tenían idea por qué este jovencito intemperante, quizá inquieto, quizá interrumpía, quizá era un poco hablador, quizás no ayudaba, quizá en el momento de trabajar o de cargar o hacer quién sabe qué cosa, quizá Juan no participaba de la misma manera que hacían los demás apóstoles el trabajo más pesado, y posiblemente habían cosas que a ellos les incomodaba porque el jovencito Juan estaba allí y era inmaduro. Si le quisiera yo dar una aplicación a esto para tu vida en este momento que me estás escuchando, si eres una persona joven, quiero que sepas que el Señor, aunque seas joven y te esté llamando joven, Dios tiene un propósito especial para ti. Es posiblemente que en este momento tú no sabes si tú puedes ser de utilidad, de valor, de ayuda al cuerpo de Cristo. Pero si tú lograste venir al Señor siendo joven, dale gloria a Dios, porque el Señor, así como a Juan, tiene un plan especial para ti. Posiblemente muchos en la iglesia te puedan criticar, puedan decir que tú no haces nada, que tú eres un joven desordenado, pero hasta todos los jóvenes, no importa, Dios tiene un propósito y un plan para ti, así como lo tuvo con Juan. Los apóstoles no entendían, pero se incomodaban cuando veían a este joven siendo parte de los 12 apóstoles. Para los que toman nota, en el Evangelio del propio Juan, capítulo 21, versículo 20, vamos a ver algo que va a darle mucho más fundamento a esto que yo estoy diciendo. Porque usted puede pensar, hermano Juan Carlos, usted puede estar haciendo una interpretación personal. ¿Cómo usted sabe que Pedro tenía algo en contra? Pedro y algunos de los apóstoles tenían algo en contra de Juan. Vamos a mostrar Juan, el propio Evangelio de Juan 21, capítulo 21, versículo 20. Ya finalizando prácticamente el Evangelio según Juan. Versículo 20 dice, volviéndose Pedro, esto fue después de que a Pedro se le dijo, pastorea a mis ovejas. ¿Recuerdan ese hermoso intercambio de Pedro con Jesús? Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, pastorea mis ovejas. Un hermoso intercambio que nos deja mucha enseñanza. Después de ese intercambio de Jesús con Pedro, ocurre algo. En el versículo 20, lo que comencé a leer, dice así. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Juan estaba hablando en tercera persona. Él mismo se decía que Jesús lo amaba más a él. Es posiblemente que porque Jesús le permitía llegar más cerca por ser un muchacho. Era como un sobrino, como un jovencito, hasta como un hijo. Y por eso Jesús se cataloga a sí mismo en tercera persona. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo, hablando de él mismo, a quien amaba Jesús. Él mismo, que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Esta pregunta fue la que le hizo Juan a Jesús. En el versículo 21, ponga mucha atención, por favor. Estoy leyendo en Juan 21, 21 ahora. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Mire la pregunta que le hace Pedro, el apóstol Pedro, a Jesús acerca del apóstol Juan, al muchacho Juan, al muchachito Juan. Pedro le pregunta a Jesús, ¿y qué de este? Amado hermano, ¿por qué Pedro no le llamó a Juan por su nombre?
¿Por qué pareciese que Pedro le costaba llamarlo aún por su propio nombre? No le llamó apóstol, no le llamó, bueno, quizás apóstol estaba de más, pero ¿por qué no le llama? ¿Por qué Pedro no le dijo a Jesús, maestro, aquí viene Juan? Aquí hay una marcada expresión casi despectiva de Pedro hacia Juan cuando le pregunta, Señor, ¿y qué de este? Hablándole de Juan, preguntándole de Juan. Vamos a ver el versículo 22, por favor. Juan 21, 22. Jesús le dijo, mire la respuesta que le da Jesús a Pedro acerca de Juan. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo, hablando del mismo, no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué? ¿Qué a ti? Amado hermano, lo que Jesús le contesta a Pedro era de una manera muy directa. Jesús le estaba diciendo al apóstol Pedro que no era problema, no era asunto de Pedro, cuál era la razón por la cual Juan lo seguía. Lo que Jesús le está respondiendo era, yo tengo proyectos, yo tengo algo con él, no es tu problema, no es tu asunto. Jesús le está diciendo, no te ocupes de él, tú solamente sígueme. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué razón les muestro este texto? Porque aquí hay una marcada y muy clara señal de la diferencia que siempre existió, posiblemente no de Juan hacia Pedro, sino de Pedro hacia Juan, por ser este un muchacho. Y esta palabra que le responde Jesús a Juan y a Pedro, en verdad se cumple, porque fue al apóstol Juan a quien Jesús, siendo ya Juan el último apóstol vivo, es a él al que le entrega la revelación de la Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación final, el desenlace de todas las cosas, el fin de la maldad, la restauración y consolación de la nación de Israel. Amado hermano, ¿qué sería del evangelio sin el Apocalipsis? ¿Qué sería de el profeta Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Zacarías sin Apocalipsis? La importancia de ese libro nos marca que el proyecto que tenía Jesús para Juan era hermoso, era grande. Por eso, joven que me miras, estoy haciendo aplicaciones. Dios tiene proyectos grandes para ti. No importa si las personas a tu lado no lo entienden, mantente firme, mantente en el Señor, porque el Señor te llamó con un propósito especial. Posiblemente ahora no lo ves igual que Juan, amén. Les quise mostrar esto porque es indiscutible. Volvamos por favor a Mateo 18. Vuelva con su Biblia a Mateo 18. Acompáñame en este viaje, por favor. Este es un viaje. No vamos a correr, vamos de forma pausada. Por ahí me aparecerá Hans cuando hay que hacer una pausa, un corte, no hay problema. Y seguimos la ruta, porque estos son enseñanzas que para que se reciban de la forma correcta hay que hacerlo de esta manera, pausadamente y enseñarlo como es, amén, en contexto. No le quepa la duda, amado hermano, que nosotros aquí estamos mostrando bíblicamente que sí había una situación real y verdadera, principalmente del apóstol Pedro hacia Juan. Por tanto, cuando retrocedemos otra vez a Mateo 18, cuando dice, repito de nuevo, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El hecho de que Jesús toma a un niño no es casualidad. Principalmente porque el agraviado al que querían prácticamente sacar, al que consideraban que posiblemente era demasiado joven para ser un apóstol, era Juan, era un niño, era un muchacho. El niño que toma Jesús para comenzar esta poderosa enseñanza que lleva por título hoy,
el poder de la reconciliación. El hecho de que Jesús tome a un niño más joven que Juan llevaba de inmediato una señal para aquellos que consideraban que posiblemente Juan, que era uno de los hijos de Zebedeo, tome nota que Juan y Jacobo y Santiago eran hermanos, posiblemente. A veces asumimos que todos saben las cosas, ¿no? Pero tengan presente que Jacobo o Santiago, el mayor, era hermano con Juan. A estos dos se les llamaba siempre los hijos de Zebedeo. En algunos momentos se les llama los hijos de Zebedeo para no llamarlos por su nombre. A Santiago se le llamaba el hijo del trueno. Era un nombre bueno, bonito. Posiblemente el nombre de Santiago también causaba cierto roce con los demás apóstoles. Amado hermano, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, tenían una situación frente a Pedro y a quizás alguno de los apóstoles. El hecho de que Jesús tome a un niño tenía una enseñanza inmediata, que ese desarrollo lo vamos a ver más adelantito. Téngame paciencia. La razón por la cual escoge que sea un niño lo vamos a ver un poquito más adelante. Amén. Por ahora le voy a seguir mostrando un poquito más de contexto. La razón por la que nosotros nos atrevemos a decir que aquí había una diferencia directa, encabezada por Pedro, no que Pedro era el único, encabezada por Pedro en contra de los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, Juan y Jacobo. La razón por la cual lo decimos de forma segura, directa y contundente es porque esta situación, ¿cuál? La que ellos querían saber quién era el mayor entre los apóstoles. Esta era la situación. Esta situación, a pesar de que nuestro Señor nos muestra una enseñanza profunda, que la vamos a ver ahora, acerca del poder de la reconciliación o lo importante que es para nuestro Señor, lo importante que es para el reino de los cielos, que usted esté en paz con su hermano, en paz con su iglesia, en paz con su casa, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus padres. Eso es muy importante en el mundo espiritual. Pero antes de que Jesús desarrollara esta situación de quién era el mayor no termina allí. Y nos atrevimos a decir contundentemente que era encabezado por Pedro y alguien más o los demás en contra de los hijos de Zebedeo, porque esta situación no termina aquí. Vamos a demostrarlo bíblicamente. En el propio Evangelio de Mateo, estamos leyendo en el 18, 1 y 2, ¿cierto? Vamos a ver el 20 de Mateo, aquí mismo. Los que tienen Biblia manual pueden pasar la página, quizás dos páginas. Vamos a ver 20 de Mateo. Después de que pasaron muchas cosas, Jesús enseñó sobre el divorcio, Jesús bendice a los niños, el joven rico, todas esas cosas ocurrieron. Jesús habla de una parábola de los obreros de la viña, pero el asunto no se queda allí. Y antes de que me toque salir, voy a mostrarles este contexto. Aquí terminamos para ir a la enseñanza. En Mateo 20 les vamos a demostrar que muchas cosas, que la necesidad de ellos de saber quién era el mayor, primero no se queda en el 18:1, sino que avanza. Pero aquí en el 20 en adelante, Jesús remata con la didaché, con su enseñanza, con lo que él establecía finalmente como enseñanza para ellos. Fíjese cómo comienza Mateo 20. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de ¿quién? De Zebedeo. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante Jesús, y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres?
Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Póngame atención, por favor. Póngame atención un momento. Lo que usted está viendo aquí en Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21, se puede llamar directamente la revancha de los hijos de Zebedeo. Porque ahora ellos convencen a su madre para que abogue por ellos con el Señor, para que ellos dos sean quienes se sienten a la derecha y a la izquierda del Señor en su reino. Solo estos dos versículos nos indican indiscutiblemente que si en este momento la madre de los hijos de Zebedeo, de Jacobo y Juan, es la que sale al frente por ellos, indica que en el 18:1 era Pedro con alguno más o con otros más de los... Es indiscutible, porque lo que vemos aquí es una revancha directa de quién era el mayor. Un poquito más de contexto para los que les gusta este tipo de enseñanza. Usted me puede interrumpir, Hans, cuando sea necesario. Amén. Me dice. Una de las razones por las que nosotros podemos decir esto con mucha contundencia, lo voy a demostrar en este momento. Si usted se fija, por favor, en Mateo capítulo 18, versículo 21, al final de la poderosa enseñanza con la que vamos a cerrar hoy el mensaje, o la enseñanza, esto es una enseñanza, pero una enseñanza que tiene aplicación para nosotros. Si usted se fija en el 18:21, se va a dar cuenta que fue el apóstol Pedro quien al final de la enseñanza de la didaché de Jesús para la reconciliación, la armonía entre hermanos, la armonía en la iglesia, es Pedro quien habla diciendo en el 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La razón por la cual nosotros podemos saber, nosotros podemos darnos cuenta, analizar que fue Pedro el que comenzó en el 18:1 la situación, que después vino la revancha en el 20, 20 y 21, es porque Pedro es el que sale al frente a defenderse, porque sintió que todo lo que se dijo le llegó directamente a él. En segundo lugar, porque en ese tiempo los discípulos, los apóstoles, estaban siendo formados. Había en ellos carnalidades, había en ellos revancha, había en ellos rencilla, razón por la cual en el 18:1 quieren saber cuál es el mayor. Eso es una actitud de discípulos que todavía están en formación, que todavía están discutiendo por lo que no deben discutir. Quiere decir que la respuesta de Pedro en el 21 es una respuesta inmadura, sin proceso, incorrecta, y cuando él sale al frente es porque Pedro estaba sintiéndose confrontado por todo lo que Jesús dijo desde el 1 hasta el 20 de Mateo 18. Esto lo reforzamos también cuando analizamos que en el 20:20, donde la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, cuando ella intercede por sus hijos, la respuesta de Jesús provocó también otra segunda respuesta por parte de los apóstoles. La respuesta que le dieron los apóstoles a lo que comenzó Jesús a decirles indica la falta de madurez, la falta de conocimiento y la ignorancia en la respuesta de los apóstoles a Jesús. Vamos a leerlo, por favor. En el versículo 22, Mateo 20:22, por favor, lea conmigo. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús hace una pregunta. Y cuando Jesús está refiriendo al vaso, en el original es cáliz, y la traducción de cáliz, la etimología de cáliz, es sufrimiento, la agonía, la cruz, los látigos, los sufrimientos que él iba a padecer. Lo que Jesús les estaba diciendo es que ellos no podían beber de su copa, de su cáliz,
porque era él el que iba a ir a la cruz. Los apóstoles recibirían o vivirían persecución, pero no en el nivel de la cruz. Por lo tanto, cuando Jesús le hace la pregunta si ellos pueden beber de la copa del que él iba a beber y ser bautizados del bautismo con que él iba a ser bautizado, la respuesta es no, porque ellos no iban a ir a la cruz. Sin embargo, iban a ser perseguidos más adelante. Pero la cruz era solo de él. Así que la respuesta era no, Señor. Pero vamos a ver qué respondieron los apóstoles. Ellos le dijeron, podemos. Jesús les pregunta, ¿podéis beber vosotros del cáliz del sufrimiento, de lo que yo he de beber? Ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Claro, porque era otro tipo de persecución, pero no la cruz. Y con el bautismo que yo he de ser bautizado, seréis bautizados. Pero el estar sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Fíjese lo que sale aquí. En el versículo 24, con mucho cuidado, miren. Versículo 24, mire lo que ocurre, para que vean que son apóstoles en procesos, apóstoles que todavía no habían madurado, estaban peleando lugares. Mire lo que pasa en el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Yo le hago la pregunta, ¿cuántos apóstoles eran en total? 12. Si se enojaron 10, contra los dos hermanos que completaban 12. Quiere decir que los 10 tenían algo en contra de Juan y de Jacobo. Lo repito, versículo 29, estoy leyendo Mateo 20:24. Cuando los 10, ¿cuántos? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Esto es un análisis de la escritura, amado hermano, respetando la hilación del pensamiento, el fondo cultural histórico y el contexto. Definitivamente que los 10 apóstoles encabezados por Pedro, porque si en la respuesta que ellos le dieron a Jesús diciendo sí podemos beber del cáliz, si en esa respuesta había ignorancia, si en esa respuesta, esa respuesta fue incorrecta, amén. Fue una respuesta incorrecta, ellos no iban a padecer la cruz. Pero la pregunta de Jesús, ellos dijeron, sí podemos. Si esa respuesta fue equivocada por parte de los apóstoles, indica que en el 18:21, cuando Pedro es el que responde diciendo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Esta respuesta de Pedro, por tanto, también era una respuesta, podemos decirlo, carnal, sensual, incorrecta, inmadura. Porque si en el 20, capítulo 20:22, ellos responden mal, indica que en el 20:21 estaban mal también, porque era la misma disputa, quién de ellos era el mayor. Y por eso les dije al inicio de esto que la enseñanza en contexto y la enseñanza aplicativa tiene muchos mensajes. Usted puede recibir aquí grandes cosas de parte de Dios. Fíjese, por favor, en el versículo 25. Estoy leyendo en Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los reyes y los gobernantes, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? 26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta enseñanza les cambió la vida a los apóstoles. Esta enseñanza nos debe cambiar la vida a nosotros también. Por eso que es incorrecto que dentro del cuerpo de Cristo estemos peleando lugares, peleando puestos. ¿Quién quiere estar al lado del apóstol? ¿Quién quiere estar al lado del profeta? ¿Quién quiere estar al lado del pastor? ¿Quién quiere ser la mano derecha del pastor? Usted no ve eso en nuestras iglesias.
¿Quién quiere ser la mano derecha? ¿Quién quiere ser el consejero? ¿Quién quiere decirle? O sea, esto lo vivimos en nuestras congregaciones. Por eso que dijimos hace poco, pastorear no es nada fácil. Los caracteres de las personas, los diferentes temperamentos. Si a una persona, a un pastor le da demasiada confianza, muchas veces termina traicionando la confianza y hablando mal de la persona, hablando mal del propio líder. Y viceversa. Esto es una lucha, es una batalla, amado hermano. Pero esta enseñanza la aprendieron los apóstoles. Con toda claridad la aprendieron. Y una de las razones por las cuales yo puedo decir que lo aprendieron es que el propio apóstol Pedro, en su primera carta, primera carta de Pedro 5, 2, 3, el apóstol Pedro marca exactamente la didaché de Jesús en cuanto a que nadie podía ser mayor que ningún otro. Por eso que Pedro en su primera carta, versículos 2 y 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No se le escapó la enseñanza nunca más a los apóstoles. Aprendieron la enseñanza. Por eso yo les dije, la enseñanza tiene poderoso mensaje en contexto y en la aplicación. ¿Cuál aplicación? La que Jesús le dio a lo que ahora en la segunda parte vamos a enseñar. Quería mostrarles cómo un contexto se puede ver con lujo de detalles. Que los 10 apóstoles, amado hermano, lo vemos claramente en el capítulo 20 de Mateo. Los 10 apóstoles estaban prácticamente conspirando contra los hijos de Zebedeo. Por eso en el 20:20 es la madre de ellos la que viene por la revancha. La que viene a decirle al Señor que por favor a sus 2 hijos los siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Cuando él responde a esto, les da la más poderosa enseñanza, didaché de Jesús, y nos revela que los 10 apóstoles, cuando dicen el 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. ¿Qué dice ahí? Se enojaron contra los 2 hermanos. Indica que en el 18:1, cuando dice en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús toma a un niño. Era por una razón muy especial. Primero que nada, Juan era un jovencito, que posiblemente lo consideraban inepto, inadecuado, incorrecto que él fuera parte de los 12. Y definitivamente usted sabe que cuando uno está con su hermano, el hermano te va a defender. Posiblemente Jacobo no era tan joven, pero el que se mete con mi hermano se mete conmigo, dice el dicho en todos nuestros países. El que se mete con tu hermano se mete contigo y tú vas a defender a tu hermano. Quiere decir que los que estaban quizás menospreciando la juventud de Juan se metieron también con Santiago, porque será su hermano. Y en el 20:20 su madre sale a la revancha. Así que si Hans tiene algo que decir en este momento o necesita hacer una pausa, este es el momento, porque ahora venimos con la segunda parte, la aplicación del poder de la reconciliación. Adelante, Hans, si hay algo que decir. Adelante.